Bueno, buenas tardes a todos aquí en Las Vegas. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Es encantador estar conectado con todos ustedes en la región donde podríamos estar hoy escuchando de nuevo, ya sea reunidos o en los hogares. Estamos pensando en ustedes. Estamos encantados de estar con ustedes también, de estar todos juntos. Muy bien. Bolígrafos y lápiz listos, todo el mundo, es tiempo para un examen. Sí, tienen razón, estoy bromeando. Por supuesto que no tengo un examen para ustedes. La buena noticia, por supuesto, es que tampoco estamos aquí por una calificación, pero quizás recuerden esa sensación tan impresionable y angustiosa de estar en clase. De repente el profesor anuncia que nos van a poner en un aprieto, ¿verdad? Oh, no, ¿cuáles van a ser las preguntas? ¿He prestado suficiente atención en clase? ¿Cuánto afectará esto a mi nota? ¿Seré capaz de dar una respuesta? Hay una frase común y es la de estar listo para dar una respuesta. Es una que hemos usado bastante en la iglesia a lo largo de los años por una buena razón. Al fin y al cabo es bíblica. Y está en la primera epístola de Pedro, donde se nos dice que estemos siempre dispuestos a dar una respuesta a cualquiera que nos pregunte sobre nuestras creencias. Tal vez esto pueda parecer un poco desalentador a veces, podría parecer como si tuviéramos que ser capaces de citar capítulos y versículos de cualquier parte en el acto y ser capaces de explicar las enseñanzas de la iglesia de inmediato en este o aquel tema con perfecto detalle. Hay, por supuesto, muchos puntos más sutiles de la doctrina para los que eso sería probablemente difícil de hacer incluso para los más estudiosos entre nosotros. Si nos preguntaran, podríamos, por ejemplo, resumir y defender rápidamente cosas como el Sabbat, los días santos, las leyes alimentarias, la naturaleza del Espíritu Santo, lo que dice la Biblia sobre el cielo y el infierno, o el concepto del alma, o la ley y la gracia, o el ayuno, o el destino de Satanás, o el servicio militar, o el pecado imperdonable, o Melquisedec, o las resurrecciones, o el diezmo, o lo que le pasó a Elías, o por qué Dios permite el sufrimiento, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas que se nos podrían preguntar y publicaciones de la Iglesia de décadas pasadas. Durante décadas han proporcionado respuestas a algunas de estas cosas en diversos momentos y a este tipo de preguntas. Algunas incluso fueron publicadas en secciones con viñetas que estaban bajo el título "Estén listos para dar una respuesta", este tipo de cosas. Claro, eso pueden ser recursos muy útiles y sin duda es importante para nosotros comprender las enseñanzas de la Iglesia en estas áreas. Pero si nos quedamos con la impresión de que tenemos que estar constantemente estudiando para un examen sorpresa que nos puede llegar en cualquier momento, si esa es la idea básica que tenemos, entonces es posible que hayamos pasado por alto un punto más amplio del por qué se incluyeron estas instrucciones en las Escrituras. Así que este día vamos a explorar el concepto de dar una respuesta, especialmente a la luz de Primera de Pedro 3, versículo 15, que es donde encontramos esa instrucción. Vamos a ver el contexto de esta idea tanto a nivel local como a un nivel más amplio. Repasaremos 5 elementos clave a considerar que pueden ayudarnos a cumplir con ese importante requisito de estar siempre listos para dar una respuesta. Por favor, abran sus Biblias en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Leamos este pasaje directamente, Primera de Pedro 3, 15. Lo leeré primero de la versión más respetada y conocida en español, la Reina Valera. Dice, más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. En la versión estándar en inglés dice, si no honren en sus corazones a Cristo el Señor como santo, estando siempre preparados para presentar defensa a cualquiera que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y respeto. Y la nueva traducción en inglés dice, sino aparten a Cristo como Señor en sus corazones y estén siempre listos para dar respuesta a cualquiera que les pregunte acerca de la esperanza que poseen. Hay pues varios elementos aquí que iremos ampliando a medida que avancemos. Para comenzar, notemos que la instrucción no es exactamente la de prepararse como si estuviéramos en un equipo de debate, listos para defender agudamente cada punto doctrinal en ese momento. Según está escrito, la instrucción es estar preparados para dar respuesta a cualquiera que nos pregunte acerca de la razón de la esperanza que tenemos.
¿Es importante comprender la enseñanza de la iglesia y sus detalles más finos? Claro que sí, lo es. ¿Deberíamos ser capaces de explicar estas cosas a quienes interesen? Sí, en efecto. En términos generales debemos hacerlo. Pero tal como está escrito aquí, esta instrucción apunta a un nivel un poco más alto, por decirlo así. La versión del mensaje de la Biblia, una paráfrasis, lo expresa de esta manera. Estén listos para hablar y decirle a cualquiera que pregunte por qué viven como viven y háganlo siempre con la mayor cortesía. En términos generales, ¿por qué vivimos como vivimos? Esencialmente, Pedro dice, si alguien nota que ustedes son un tanto distintos en su conducta, en su perspectiva, si preguntan al respecto, deberían estar preparados para explicar qué hay detrás de ello. Antes de avanzar demasiado, consideremos, ¿a quién está diciendo Pedro esto y por qué? ¿A quién se lo está diciendo y cuál es el propósito? Como sucede con la mayoría de las epístolas, la introducción de la carta nos dirá al menos a quién va dirigida. Vamos a 1 de Pedro 1:1. Leo de nuevo de la Reina Valera. Reina Valera, primero 1:1. Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Otra vez leeré de varias traducciones hoyas. Aquí está la versión de la Biblia viviente, otra paráfrasis que lo presenta casi como un campo de parte de para en la carta. Primera de Pedro 1:1, Biblia viviente, dice, de parte de Pedro, misionero de Jesucristo, a los cristianos judíos expulsados de Jerusalén y esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia Menor y Bitinia. Él escribe aquí, por supuesto, a los escogidos de Dios, a aquellos de la diáspora que entonces se hallaban dispersos por una región que hoy corresponde a la Turquía moderna. Las regiones que menciona abarcan unos cuantos cientos de kilómetros. Básicamente, pueden imaginar a alguien escribiendo una carta a los miembros de la iglesia en el suroeste de Estados Unidos, por ejemplo, o en el Reino Unido, una región de aproximadamente el mismo tamaño. ¿Por qué entonces les dice que estén listos para dar respuesta? Volvamos al capítulo 3 y también a la nueva Reina Valera. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? Pero aun si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni sean turbados. Más bien, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Tengan buena conciencia para que, en lo que hablan mal, sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo, porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro está hablando aquí a un grupo que formaba parte de una comunidad relativamente pequeña. Eran parte de algo distinto al mundo que los rodeaba. Un grupo relativamente reducido, diferente del mundo que los rodeaba. ¿Les suena familiar? ¿Se parece eso a algo en lo que nosotros estamos involucrados? Y lo decía un grupo de unas 10 personas reunidas, ¿verdad? Y conectadas a distancia con otras de tamaño semejante en alguna otra región. Nosotros somos un grupo pequeño, estamos esparcidos de manera semejante y como la audiencia de Pedro en el siglo I, nosotros también somos peregrinos. Estamos llamados a vivir de manera diferente de quienes nos rodean. ¿Por qué? ¿Por qué es así? En parte por lo que leemos en el capítulo 2, primera de Pedro. Volvamos al capítulo 2, versículos 11 y 12, retrocedamos ahí. Amados, dice, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación.
Pedro les está diciendo, y por extensión nos le está diciendo a nosotros, que si estamos viviendo como debemos, seremos claramente diferentes, distintos del mundo que nos rodea. Y si no somos notoriamente distintos, entonces algo está fallando. Y por supuesto, hay un propósito en esa diferencia. Ese propósito consiste principalmente en ser una luz. Vayamos a Mateo 5, por favor. Pedro está repitiendo en su carta la instrucción que había escuchado de labios de Jesús cuando se encontraba sentado junto a él en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Mateo 5, leeremos los versículos 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aquí se habla de una diferencia visible. El sabor es notoriamente diferente de la insipidez. La luz es notoriamente diferente de la oscuridad. Y nosotros debemos ser notoriamente diferentes del mundo que nos rodea. Pero ser distintos, por supuesto, atraerá la atención. A veces la gente va a hacer preguntas, a veces de manera positiva, a veces de manera neutral y en ocasiones esa atención puede ser negativa. Pero si seguimos la instrucción de Pedro, entonces, sin importar la forma en que llegue esa atención, siempre debemos estar listos para hablar y para decir a cualquiera que nos pregunte por qué vivimos como vivimos. Consideremos en este día 5 aspectos, 5 cosas que debemos recordar para ayudarnos a estar preparados a dar una respuesta. Y luego de esto regresaremos a parte de esta discusión sobre el contexto más amplio de Pedro. La parte central de este mensaje será explorar esas 5 áreas principales para equiparnos mejor a fin de dar respuesta a quienes puedan plantear esas preguntas que pueden aparecer. El primero de estos consejos es bastante simple, está implícito en el mismo requisito. Aquí está una vez más, esta vez expresado en la nueva versión internacional. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Debemos estar preparados siempre para dar respuesta a todo el que nos pregunte. Eso es bastante amplio si lo pensamos bien, estar siempre listos para dar una respuesta a todos. Pero aquí hay un calificativo. Dice a todo el que les pida. Así que el consejo número 1 es responder a quienes pregunten. Responder a quienes pregunten. Para cumplir con este requisito que Pedro plantea, no necesitamos estar respondiendo a quienes no nos han preguntado. Eso no es lo que él dice aquí. No necesitamos tener preparada una defensa para todos los que no muestran interés. No necesitamos pararnos en una esquina tratando de convertir a la gente, repartiendo folletos, diciéndoles lo equivocados que están. No necesitamos apremiar a otros con las cosas que entendemos, pero que ellos no comprenden. Este no es el único día de salvación, como sabemos, y no es el propósito del mensaje del Evangelio andar haciendo eso. Hemos leído estos pasajes muchas veces, pero hagámoslo nuevamente. Estas 2 escrituras que es crítico que tomemos en cuenta. Primero, Juan 6:44. Estamos muy familiarizados con estos pasajes porque ponemos cierto énfasis en ellos, porque son una parte importante de lo que entendemos. Es de hecho una distinción fundamental de nuestra comprensión. Recordemos que estamos hablando de responder a quienes preguntan. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y de manera semejante podemos ver Mateo 24:14. El propósito del mensaje es distinto de lo que mucha gente piensa que es. Mateo 24:14. Todos ustedes lo conocen.
Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mucho más podría decirse, y de hecho se ha dicho, sobre el hecho de que no es nuestra misión el salir activamente a convertir personas. No nos corresponde hacer eso. Ese no es el propósito del evangelio, de las buenas nuevas del reino de Dios. Y lo que vemos en esta instrucción es en realidad de cierta forma otra pista sobre ello, que se aborda desde un ángulo diferente. Estamos llamados a estar preparados para entablar diálogo con las personas acerca de la razón de la esperanza que tenemos en nosotros, pero solamente con quienes preguntan, no con quienes no preguntan. Podemos tranquilizarnos un poco con eso, ¿no es cierto? No es necesario tener listas 8.000 millones de respuestas personalizadas. Solo debemos estar preparados para aquellos que pregunten. Sigue siendo tal vez abrumador en ocasiones, pero ciertamente un poco más manejable en cuanto a la escala. Consejo número 2, entonces, y aquí nos detendremos un poco más, conozca a su audiencia. Consejo número 2, conozca a su audiencia. Resulta que la comunicación es mi campo de trabajo profesional y si hay un principio que se nos enseña desde el inicio, un principio rector que se nos inculca en la formación y que se repite una y otra vez después es este: conozca a su audiencia. Este es el principio número 1 en esa área. Yo lo he colocado aquí como número 2 porque si ni siquiera han preguntado, entonces todavía no forman parte de la audiencia. Por eso lo dejamos como número 2. Pero una vez que alguien ha preguntado, usted querrá asegurarse de conocer a su audiencia, porque si estamos tratando de comunicar un mensaje a alguien, será mucho más eficaz si tenemos una idea de quién es esa persona, de dónde viene, ¿verdad? ¿Qué ocupa su mente? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué busca obtener de esta interacción? ¿Qué conocimiento o qué vacíos de conocimiento tiene acerca del tema en cuestión? ¿Qué objeciones, prejuicios u opiniones firmes sostiene que convenga tener en cuenta? ¿Está predispuesto a discrepar de ustedes sobre cierto aspecto de su mensaje quizá? ¿Qué cosas expresamente no le interesan? En fin, ¿de dónde parte esa persona respecto al tema que se va a discutir? Estas son cosas importantes de conocer. Y si conocen a su audiencia, tendrán una idea sobre muchas de estas cuestiones, lo cual puede ser de enorme ayuda para entablar el diálogo, para procurar que lo que ustedes digan no solo sea comprensible, sino también pertinente para esa persona. Esto en absoluto es un concepto nuevo, es algo que se conoce desde hace mucho, es algo que el apóstol Pablo entendía bien. Esta idea de conocer a la audiencia de uno, lo vemos en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios 9:19. A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los judíos me hice judío a fin de ganar a los judíos. Aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para los que están bajo la ley me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley me hice como si yo estuviera sin ley, no estando sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo para que de todos modos salve a algunos. Esto requiere esfuerzo, acercarse a la gente en el lugar en el que se encuentran. Eso es lo que Pablo estuvo dispuesto a hacer al tomar este enfoque. Es un trabajo que da fruto, porque las personas que preguntan acerca de nuestras creencias pueden provenir de toda clase de origen y pueden tener curiosidad por diferentes motivos. Yo lo he visto en mi experiencia personal. He trabajado en la misma institución durante más de 25 años. Y en mi tiempo allí he llegado a conocer a muchas personas de cerca, he compartido oficina con varios, y más de unos cuantos me han hecho preguntas más profundas sobre quién soy, sobre lo que creo. Y cada una de estas personas venía de un lugar distinto. Tomando solo 3 ejemplos de antiguos colegas. Persona número 1.
alguien que estaba realmente, genuinamente interesado, alguien con cierto trasfondo, con ciertas creencias que tuve que tratar de identificar y tener en cuenta, saber de dónde venía en ese aspecto, pero alguien que poco a poco fue haciendo más preguntas, cada vez más profundas, con actualizaciones frecuentes. Preguntaba, preguntaba, luchaba con ciertas ideas, buscaba claridad acerca de determinados asuntos, buscaba cualquier comprensión que yo pudiera tener del tema y siempre descubrí que cuando me encontraba con esta persona o cuando venía con preguntas, yo tenía ayuda. Recibía ayuda mediante una breve oración. Puedo contar las veces en que la respuesta estaba justo en mi mente porque había salido en el sermón de 1 o 2 semanas antes. Y había otras herramientas disponibles a las que podía acudir rápidamente en una conversación, un artículo de visión, un módulo de fundamentos o algo semejante. De manera clara, muy clara, alguien con quien Dios estaba trabajando. Pregunta número 2. También era religiosa, pero de una trayectoria algo diferente. También provenía, digamos, de un trasfondo cristiano y estaba genuinamente interesada. Teológicamente era alguien que había estado estudiando la Biblia, de hecho había escrito y producido una serie dramática que era esencialmente una alegoría bíblica sobre Daniel y Nabucodonosor. Era alguien que sabía algunas cosas. Una persona intrigada por la noción de que este no es el único día de salvación. Eso le resultaba particularmente interesante. Y dijo, sí, eso realmente tiene mucho sentido de alguna manera. Esta persona dijo, sabe, si este fuera el único día, tendría que imaginarme al apóstol Pablo absolutamente frenético, corriendo por el Mediterráneo, de un lugar a otro, diciendo, ¿puedes regalarme 10 segundos? Déjeme explicarle esto rápidamente. ¿Lo entendió? Bien, tengo que irme. Hay otra persona ya. Hay alguien más allá que tengo que salvar, porque cualquiera que no alcanzara a escuchar quedaría consignado a un destino horrible. Entonces pensó, sí, eso es interesante, la idea de que este no es el único día. Pero también dijo, pero mis padres, por ejemplo, considerarían eso como la herejía más peligrosa que pudieran imaginarse. La idea de que este no es el único día de salvación. Para ellos, eso abriría la idea de que nada importa, que uno puede hacer lo que quiera, algo así. Era una persona reflexiva sobre estos temas, un pensador, pero evidentemente, según vi con el tiempo, más interesada en la conversación y el intercambio que en algo más de peso. Alguien que visitó los servicios justamente una vez y con eso fue suficiente. Esa es la persona número 2. Persona número 3, otra persona con quien trabajé de cerca, muy interesada en mis creencias, pero interesada porque estaba interesada en mí como persona, en mis motivos. Esta persona no era religiosa en absoluto, de hecho, personalmente era bastante antirreligiosa. Antirreligiosa. Aceptaba la religión en otros con cierta resignación, creo yo, pero decididamente algo que no era para él. Lo interesante para mí fue que, conociéndome ya por bastante tiempo, describió algo que notaba en mí. Me veía como alguien marcadamente pacífico. Lo mencionó varias veces. Eres realmente alguien muy pacífico, como que transmites paz. Es como que la paz es un sello en ti. Lo encontré muy interesante ser descrito así como un rasgo casi definitorio. Esta era una persona que yo diría se centraba mucho en controlar todo lo que pudiera controlar. Alguien que quería ser dueño de su propio destino, tomar las riendas de todo lo que pudiera, en contraste con creer que hacer lo correcto es, a fin de cuentas, es la solución. Eso era lo que también veía en mí, así que éramos, podría decirse, opuestos filosóficos en ese sentido. Pero manteníamos el respeto mutuo. Él no creía en lo que yo creo. Estas personas no creían en lo que yo creo, pero sabían que lo que yo hago era algo que producía paz en mí. Imaginen a estas tres personas diferentes, cada una con preguntas de un tipo u otro, con orígenes muy distintos, situaciones diversas, circunstancias variadas, creencias diferentes, perspectivas distintas, y cada una, como se imaginarán, requiriendo un enfoque un poco distinto. Esto era algo que Pablo entendía bien. Lo vemos en Colosenses 4. Vamos allá.
Colosenses 4, versículo 2. Pablo hace aquí algunas observaciones interesantes en sus comentarios finales a la iglesia en Colosas. Perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. A la vez, oren también por nosotros a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra, para comunicar el misterio de Cristo, por lo cual estoy aún preso. Oren para que yo presente con claridad como me es preciso hablar. En esencia, él dice, por favor, mantengan esto en mente y en sus oraciones por mí, por la obra importante que estoy realizando aquí, representando el camino de Dios en el mundo. Vamos ahora al versículo 5, continuemos. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. No se trata de un enfoque único para todos, no es unitaria. Se requiere reflexión para cada caso, para que sepan cómo deben responder a cada uno, es lo que dice. Entonces, ¿cómo conocer a nuestra audiencia? Bueno, si es alguien que conocemos bien, con suerte lo hemos escuchado hablar lo suficiente como para tener alguna idea de cuál puede ser su pensamiento en relación con tal o cual tema. Pero si la pregunta proviene de alguien que no conocemos tan bien o de quien no conocemos o que no conocemos esa parte de esa persona, siempre podemos hacerle una o dos preguntas para sondear un poco cuál es su posición. Probablemente no queremos, ciertamente no queremos lanzarle de lleno aquella lista de preguntas que mencionamos antes, ¿verdad? No vamos a decir, bueno, ¿qué espera obtener de esta interacción? ¿Qué conocimientos o vacíos tiene? ¿Qué prejuicios, opiniones firmes suyas debo conocer, señor o señora? Sino que tendremos que ser un poco más sutiles que eso. Podríamos encontrar una forma de hacer que la conversación sea un poco más bilateral, algo así como, ya notó eso. ¿Usted proviene de una práctica diferente en ese sentido? Podría haber varias maneras de hacerlo, pero podemos mostrar interés en entablar el diálogo. Al fin y al cabo, eso es lo que nos han pedido, al menos claro que en realidad no sea lo que esa persona busca. Eso también puede suceder. Hay una advertencia importante en todo esto y nos lleva a un pequeño paréntesis, pero pienso que también es necesario. Eso también forma parte de conocer a nuestra audiencia. En el primer consejo hablamos de un calificativo que aparece en la instrucción de Pedro, a quienes pregunten. Responder a quienes pregunten. También hay un calificativo importante al principio de esta declaración. No es den respuesta a todo el que les demande razón, sino que se estén siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que les demande razón. Hay una diferencia ahí. Luego están, por supuesto, aquellos que harán preguntas con mala intención. Eso sucede de vez en cuando, también lo vemos en las Escrituras. Personas más interesadas en debatir que en aprender. Personas que buscan atrapar a otros en sus palabras. Jesús tuvo que enfrentarse a eso. Vamos a Lucas 20, por favor. Lucas 20. Veremos versículos 1 al 8. Y ahí tenemos un ejemplo de este tipo de cuestionamiento. Aconteció un día que, estando Jesús enseñando al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te dio esa autoridad? Entonces respondió y les dijo, yo también les haré una pregunta, respóndanme. Jesús responde a la pregunta de ellos no con la respuesta que desde luego él conocía y podía haber declarado, sino que respondió con otra pregunta. Versículo 4. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que Juan era profeta. Por eso, sin querer quedar en ridículo ni ser apedreados, versículo 7, respondieron pues que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas.
Ellos estaban ahí para desafiarlo, para poner en duda su autoridad, no para aprender de él. Jesús reconoció su actitud y se negó a entrar en ese juego. Al hacerlo, aplicaba uno de los principios que encontramos en Proverbios. El primero está en Proverbios 26, versículos 4 y 5. Dice 26, 4 y 5, nunca respondas al necio según su insensatez, para que no seas tú también como él. Y el otro consejo, responde al necio según su insensatez, para que no se estime sabio en su propia opinión. Esto nos enseña que simplemente porque alguien pregunta y usted tenga la respuesta, no significa necesariamente que debo responder. Otra razón más por la cual es tan importante conocer a nuestra audiencia. Conocerla nos ayudará a aplicar uno u otro de estos dos enfoques en situaciones de este tipo. Hay momentos en que conviene responder al necio conforme a su necedad y hay momentos en que no. Algo que Pablo también entendía. Lo explicó a Timoteo, su colaborador, en 2 de Timoteo 2:23. A veces lo mejor es simplemente no involucrarse, si eso no va a llevar a nada bueno. Dice, pero evita las discusiones necias e ignorantes sabiendo que engendran contiendas. No es para eso que estamos aquí. No produce nada útil, es mejor evitarlo. Esto se le dijo a Timoteo, por supuesto, en el contexto de su servicio a la iglesia, donde el principio ciertamente aplica de igual manera a aquellos que tratan con personas fuera de la iglesia. Al mismo tiempo, Pablo sabía que había un momento para responder a los necios conforme a su necedad, por causa de la audiencia. Lo vemos en 2 de Corintios 11 y 12. No leeremos todo ahora. Pueden tomarse el tiempo después del sermón en la tarde para leerlo por completo. Pero este es un segmento que quizás recuerden cuando Pablo intencionalmente desciende al nivel retórico de aquellos falsos maestros que estaban causando problemas en Corinto. Ellos estaban desviando a los hermanos. Brevemente entonces en el capítulo 11, versículos 1 y 2, y cito aquí de la Nueva Traducción en inglés. Ojalá me toleraran un poco de insensatez. Sí, de hecho me están tolerando. Porque los celo a ustedes con celo de Dios, porque los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Básicamente por preocupación por la audiencia, Pablo dice, está bien, consideremos este asunto por un momento. Vamos al versículo 16. Otra vez digo que nadie piense que soy insensato, pero si así lo piensan, recíbanme como a insensato, para que yo también me gloríe un poquito. Básicamente dice, si estos individuos van por ahí presumiendo de sus supuestas credenciales, juguemos ese juego por un momento, veamos cómo se comparan realmente sus credenciales. Pablo se presta a ello por el bien de la discusión, porque entiende una necesidad específica en este caso, que esta audiencia necesita comprender quiénes son estos individuos y quiénes no son. Y todo el tiempo Pablo sigue subrayando, hablo como insensato. A veces esa es la estrategia correcta, pero requiere una comprensión aguda de la audiencia, y eso es justamente lo que Pablo está demostrando aquí. Hay otro ejemplo que podemos considerar brevemente en Hechos 2. Este es más directo en respuesta a una consulta. Y en este caso se trata de Pedro mismo. Hechos 2. Tenemos a Pedro recién colmado del Espíritu Santo y él demuestra tener una respuesta para quienes preguntan. En este caso están preguntando acerca de la amplia gama de lenguas que de repente los discípulos comienzan a hablar como resultado de este milagro. Hechos 2:5. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma.
Estaban atónitos y asombrados y decían, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Versículo 12. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es una pregunta sincera. ¿Quieren saber qué significa esto? Es una pregunta que merece respuesta y por supuesto, seguimos en el versículo 13. Pero otros burlándose decían, estos están llenos de vino nuevo. Están borrachos, así que Pedro toma una decisión en ese contexto. ¿Cómo responderá? Versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como ustedes piensan, pues es solamente las 9 de la mañana. Primero responde a los necios conforme a su necedad, por decirlo de esa manera. No, amigos, dejemos esto claro. Son apenas las 9 de la mañana. Eso no es lo que está sucediendo aquí. Y luego se vuelve para responder la pregunta sincera. ¿Qué quiere decir esto? Versículo 16. Más bien esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro inmediatamente coloca todo esto en un contexto escritural de una manera que él sabía que sería significativa para esa audiencia, la cual, como leímos, consistía en judíos, hombres piadosos de todas las naciones bajo el cielo, como lo dijo anteriormente. Eran gente para quienes las referencias al libro de Joel y a los salmos que Pedro está haciendo aquí tendrían pleno sentido. Pedro conocía a su audiencia y muy hábilmente dirigió su respuesta tanto a los burladores como a los oyentes sinceros en un solo movimiento certero. Y cuando concluye su respuesta, en el versículo 37 leemos, entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Notemos los receptivos que estaban a la explicación de Pedro. Él había entendido a su audiencia y su respuesta los había llevado a este punto de reflexión. Ahora bien, no fue simplemente la gran capacidad retórica de Pedro lo que produjo este resultado. Hay más que decir sobre esto. Más adelante lo haremos. Pero lo que hace aquí nos da de hecho la transición ideal hacia el tercer principio. Responder lo que preguntan. Número 3, responder lo que preguntan. Anteriormente hemos respondido a lo que nos preguntan, a los que nos preguntan. Ahora respondemos lo que nos preguntan. Responder lo que preguntan, no lo que no preguntan. Eso es exactamente lo que Pedro hace magistralmente aquí. Ellos habían preguntado, ¿qué significa este hecho extraordinario que acabamos de presenciar? Y él los lleva por este camino hacia esta conclusión. Sepa, pues, con certidumbre, que, versículo 36, con certidumbre, toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí Pedro se detiene. La pregunta de ¿qué significa esto? Ya había sido formulada y respondida, y Pedro termina, se detiene. Entonces ellos hacen una segunda pregunta, versículo 37.
Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ah, y ahora Pedro responde a esa nueva pregunta. Arrepiéntanse. Versículo 38. Arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Notemos que Pedro no comienza diciendo, arrepiéntanse, bola de asesinos. Esa no es su primera opción aquí. Él comienza donde su audiencia está, los acerca, responde primero a su primera pregunta y luego, cuando la segunda pregunta revela más acerca del estado de ánimo de ellos en todo esto, entonces, y solo entonces, avanza más. Versículo 39. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos. Y en el versículo 40, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Nuevamente, Pedro no comenzó con arrepiéntanse, bola de asesinos, ni usa ese tono aquí diciendo arrepiéntanse, gente perversa. Quizá un Pedro más joven, más impetuoso, sin la guía del Espíritu Santo, habría sido más proclive a hacerlo. Pero este Pedro, después de haber aprendido mucho, ofrece una invitación a ser salvos de la generación perversa que los rodeaba. Y entonces vemos el resultado en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Este fue el resultado, personas que recibieron con gozo la palabra. El contrapunto, en cambio, habría sido si Pedro hubiese dedicado demasiado tiempo a aquellos burladores al principio, a los que no mostraban ningún interés en aprender. Si Pedro hubiera enfocado su atención en esas personas que no tenían disposición ni capacidad de recibir la palabra, habría sido un esfuerzo desperdiciado, o peor aún. Esto es algo acerca de lo cual también habló Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 7:6. Mateo 7:6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Al principio puede parecer una expresión dura, pero es bastante tajante. Ciertamente Cristo no estaría llamando literalmente a los seres humanos perros o cerdos. Después de todo, en este mismo sermón ya había enseñado acerca del espíritu de asesinato y de no llamar a las personas necias o inútiles. Así que claro que está usando aquí una metáfora. De igual manera, no hay razón para pensar que se está refiriendo a perlas literales. La lección es esta: si tomamos lo santo y lo presentamos a alguien que no tiene la capacidad de reconocerlo como tal, ese esfuerzo será inútil en el mejor de los casos, y en el peor puede convertirse en un problema mucho más grande. Podemos caer en este error cuando alguien hace una pregunta sencilla, casi inocente, y nosotros nos lanzamos demasiado lejos, hacia territorios que no nos han preguntado, en cosas que no pueden comprender. Eso puede suceder fácilmente porque lo que nosotros entendemos acerca del camino de Dios es rico, está profundamente entrelazado. Por eso hablamos de responder lo que se pregunta. Porque si alguien pregunta, por ejemplo, acerca de la vida después de la muerte, uno podría dar una declaración simple y breve sobre el tema, o podríamos empezar a extendernos y explicar las tres palabras griegas traducidas como infierno, refutar la idea del alma inmortal, saltar al tema de la naturaleza de Dios, de la resurrección, del plan de Dios, de los días santos que lo representan, y así sucesivamente. Todo ello es profundamente valioso y está entrelazado, claro que sí. Uno podría trazar una línea que pase por todos estos temas y de pronto uno se encuentra hablando del juicio del gran trono blanco mientras la persona sigue allí todavía ofendida porque usted insinuó hace un minuto que su abuela está descansando en una fría tumba y no mirándolos desde el cielo.
Uno no está ayudando, sino ofendiendo y haciendo algo inútil. Un ejemplo extremo, sin duda, pero sirve para ilustrar el punto. Es fácil ir demasiado lejos y se necesita contención, además de atención a la audiencia, conocer a nuestra audiencia. Hace falta esa contención para decir solo lo que es necesario, para simplemente responder lo que se ha preguntado y después esperar, ver qué surge a continuación. Hace poco mi hija Anina, a los 13 años, recibió una pregunta de una madre que hace escuela en casa, la mamá de una de sus amigas, y la pregunta fue algo así como, entonces, tu religión, ¿cómo es que funciona? ¿De qué va? Una, una pregunta casi cómicamente amplia. ¿Por dónde empezar con algo así? Sin embargo, si recibimos una pregunta de este tipo como una pregunta sincera, en este caso lo era, ¿qué deberíamos hacer? Nos convendría, creo yo, tratar de indagar un poco más para enfocar la conversación hacia lo que la persona realmente desea saber. De otro modo, podríamos pasar días enteros tratando de contestar. Con contención, una vez más, y con un plan de responder únicamente lo que se pregunta, pasamos ahora al consejo número 4, en cuanto a estar preparados para dar respuesta. ¿Cómo podemos estar listos para dar una respuesta a alguien que pregunta de buena fe? Consejo número 4, saber qué decir. Y uno piensa, excelente consejo, saber qué decir, gracias, gracias, muy bueno, entendido. Si yo supiera qué decir, no estaría escuchando nada de esto. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Existen herramientas que nos dan la capacidad de saber qué decir, cosas que nos hacen competentes en los temas sobre los cuales la gente podría preguntar. Esto incluye ciertamente cosas como el estudio de la Biblia. Mientras mejor conozcamos nuestras Biblias, por supuesto, más fácilmente podremos recordar explicaciones o principios que se relacionen con tal o cual pregunta que pudiera surgir. De la misma manera, el sitio web de la iglesia, como mencioné antes, está lleno de recursos que pueden ser muy útiles, sermones, artículos, fundamentos, módulos y así sucesivamente, cosas que ayudan a explicar las enseñanzas de la iglesia. Pero esto fundamentalmente no se trata de prepararse como para un examen sobre cada detalle mínimo que alguien pudiera preguntar. La mayoría de las personas no van a llegar con ese tipo de cuestión. En general van a estar preguntando asuntos más amplios acerca de qué creemos, por qué somos como somos, por qué creemos y practicamos lo que hacemos. Y la manera de saber responder a esto es creer y practicar la verdad. Una cosa es, por supuesto, tratar de memorizar y repetir de memoria toda la enseñanza de la iglesia sobre un tema determinado, y es algo completamente distinto mirar profundamente en la palabra de Dios y a través de la oración y el estudio llegar a una confianza plena y total respecto a nuestras creencias. Hablar de creencias es diferente de hablar de las enseñanzas de una organización, ¿verdad? Si uno ha interiorizado realmente una creencia, será mucho más fácil hablar con confianza y de manera positiva acerca de ella, porque proviene de dentro de uno mismo. Por el contrario, si uno intenta simplemente memorizar una lista de explicaciones que han sido dadas, lo más probable es que será mucho más difícil, mucho menos genuino. Imagínense, por ejemplo, a un niño al que se le pide hablar sobre algo que realmente le da alegría. Por ejemplo, los Lego. Los Lego. Ese niño podría hablar con autoridad y pasión si alguien se lo pidiera. Pero si se le preguntara a ese mismo niño sobre historia antigua, algo que quizás solo intentó memorizar y repetir para un examen, estaría mucho menos preparado para hablar de ello, ¿cierto? Porque no forma parte de lo que realmente valora ni de lo que le entusiasma. De la misma manera que con el examen de historia, si se le diera a ese niño un examen sobre piezas de Lego y todas las formas en que se pueden usar, tal vez habría logrado memorizar alguna de ellas si hubiera sabido, si hubiera habido por alguna razón una guía de estudio al respecto, pero no tendría un valor real para él, no le importaría tanto. Debemos asegurarnos de que no estamos simplemente estudiando para el examen, sino interiorizando la palabra de Dios, entendiendo lo que significa para nosotros y por qué estamos realmente y genuinamente entusiasmados con ella.
A veces las personas pueden llegar con preguntas sobre lo que podríamos llamar temas marginales o poco centrales, como el segundo colega que mencioné antes, que una vez preguntó acerca de los ángeles y los gigantes en Génesis 6 y los nefilim que se mencionan ahí. A veces asuntos como ese, cosas que podríamos considerar más alejadas del tronco del árbol, pueden seguir siendo una pregunta sincera, pero una que de nuestra parte quizás requiera un poco más de reflexión o de investigación adicional. Parte de este consejo número 4, sepa qué decir, es también saber que en ocasiones lo mejor puede ser decir interesante, interesante pregunta. Déjeme pensar en la mejor manera de explicarla. Quizás pueda darle una respuesta más adelante. Y si la pregunta es sincera, es muy probable que la persona aprecie el esfuerzo que usted esté haciendo en responder. Y si no lo es, entonces probablemente no valía la pena contestarla. Pero para algunas preguntas todavía podemos necesitar ayuda para saber la respuesta adecuada en el momento y podemos pedir esa ayuda, podemos pedirla en oración. Ya lo mencioné antes a uno de los compañeros de trabajo que solía venir con esas preguntas cada vez más profundas y yo oraba rápidamente al respecto. No toma mucho tiempo ese tipo de oración, lo cual es bueno porque yo lo hacía cuando sentía que venía otra de esas preguntas. ¿Tendría yo el conocimiento, la capacidad para ayudar a explicar algo, para decir algo útil sobre este tema? Pueden estar seguros de que pedí esa ayuda y de que la recibí regularmente. ¿Con qué poder recibí esa ayuda? Estoy seguro de que lo saben, a ese poder que se describe en Lucas 12. Lucas 12, versículos 11 y 12. Cuando los lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no estén preocupados de cómo, qué responderán o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Estas fueron palabras de aliento dadas a los discípulos, fueron palabras de ánimo que les fueron entregadas para que fueran capacitados por el Espíritu Santo a fin de hablar las palabras correctas acerca de sus creencias. Ya sea que seamos interrogados por autoridades, sean amistosas, hostiles o algo intermedio, o que seamos interrogados por amigos, familiares, colegas o quien quiera que sea, Dios está dispuesto y es capaz de hacer esto por nosotros, de proveer esa ayuda por el poder de su Espíritu. Es lo que hizo por Pedro en Hechos 2, como ya lo leímos. Es a través de la oración y el estudio, de la interiorización de la verdad de Dios y por el poder de ese Espíritu Santo que en última instancia podemos saber qué decir. Y entonces, cuando sabemos qué decir, ¿cómo debemos decirlo? Consejo número 5. Nuevamente, esto está en la instrucción original de Pedro. Consejo número 5. Responder con mansedumbre y respeto, siempre con la mayor cortesía, como leímos antes en una de las traducciones. Lo hemos repasado muchas veces antes, por supuesto, con las palabras de Pablo en el Areópago, con los filósofos de Atenas. Un ejemplo realmente destacado de esto, leamos parte de esa introducción en Hechos 17. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían ahí, y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece ser predicador de divinidades extranjeras, pues les anunciaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Pablo tenía todo el derecho a despreciar ese lugar, ¿verdad? Pero había allí una oportunidad para enseñar. Algunos de estos filósofos, como acabamos de leer, fueron desdeñosos. Sin embargo, él no los atacó con dureza como pudo haberlo hecho. Vemos, en cambio, que hubo otros que le hicieron una pregunta que le abrió una puerta. Versículo 19. Ellos le tomaron y le llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa esto. Todos los atenienses y forasteros que vivían ahí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad.
Estaban obsesionados con lo nuevo y al mismo tiempo les estaban dando una oportunidad de decir algo útil. De repente, Pablo tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio como testimonio. Versículo 22. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: Hombres de Atenas, observo que son de lo más religiosos en todas las cosas. Con todos esos ídolos a su alrededor, podía reconocerlo. Muy religiosos ustedes, señores. Él es gentil, muestra respeto, construye un puente y luego de manera hábil comienza a introducirles al único Dios verdadero. Se los presenta. Pueden leer más tarde el resto de sus palabras. No todos quedan convencidos, pero ese no es el punto aquí, no es el objetivo exacto. Algunos quedan convencidos, otros no, pero todos escucharon su testimonio. Un poco más adelante, en el capítulo 26, se le concede audiencia ante el rey Agripa, donde puede presentar una defensa respecto a las acusaciones hechas en su contra. Hechos 26:1. Luego Agripa dijo a Pablo: si se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo extendió la mano y comenzó su defensa. Me tengo por dichoso que haya de exponer hoy mi defensa delante de ti, oh rey Agripa, acerca de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos, mayormente por ser tú conocedor de todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por lo tanto, te ruego que me escuches con paciencia. Pablo es muy respetuoso, muy considerado en sus palabras y nuevamente, por cuestión de tiempo, no repasaremos todo aquí, pero al leer esto, puede quedar alguna duda de que la promesa que leímos en Lucas 12 está en acción aquí. El Espíritu Santo ayudándole a saber qué decir ante las autoridades, exactamente lo que había sido prometido. Pablo logra mantener la atención de este hombre, hablar con claridad acerca de la verdad de su vida anterior, de su conversión, de su vida después de eso, y dejar claro que lo que él estaba haciendo no era otra cosa que aquello de lo cual habían hablado Moisés y los profetas. Y luego en el versículo 31, Agripa concuerda en que Pablo no ha hecho nada malo. Se podría decir, muy semejante a lo que Pablo en otro lugar dice a los filipenses, en Filipenses 4:5. Su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Puedo asumir que Pablo oró acerca de esta reunión antes de que tuviera lugar. Ciertamente vemos un resultado que sugiere eso. No se mostró confrontativo, no se indignó por el maltrato recibido. En lugar de eso, fue respetuoso, fue gentil, tal como nosotros debemos ser en tales situaciones, ya sea ante reyes o magistrados, o por supuesto, ante cualquiera que pueda preguntarnos acerca de nuestras creencias. Recapitulando, pues, los 5 consejos son: número 1, responder a quienes preguntan. Cuando se trata de estar preparados para dar respuesta, número 1, responder a quienes preguntan, no a quienes no. Responder a quienes preguntan. Número 2, conocer a la audiencia, comprender de dónde vienen, sean sinceros o no, hacer un par de preguntas si es necesario para saber de dónde vienen, conocer a la audiencia. Número 3, responder a lo que preguntan. Responder a lo que preguntan, no a lo que no están preguntando. Responder a lo que preguntan y concluir. Entonces esperar a ver cómo todo se desarrolla. Número 4, saber qué decir. Hay toda una serie de cosas incluidas en este consejo. Número 4, formas en que podemos llegar a saberlo, pero quizás no haya nada tan importante como interiorizar y conocer verdaderamente nosotros mismos lo que creemos. Número 5, responder con gentileza, con amabilidad y respeto. Crucial en todo esto es la forma en que se entrega el mensaje. Debe estar marcado por la mansedumbre y el respeto. Y esto nos lleva de regreso al contexto del que hablábamos al principio.
Como vimos anteriormente, Pedro estaba sugiriendo esto a sus lectores y ellos lo estaban comprendiendo. Y nosotros también hemos de ser notablemente diferentes del mundo que nos rodea. Nos hemos enfocado principalmente en 1 de Pedro 3:15, pero ese versículo viene como parte de toda una secuencia acerca de ser visiblemente diferentes en un sentido fundamental. Volvamos a leerlo. Versículo 13, noten, aquí está, 1 de Pedro 1:13. Un poco más de contexto en lo que Pedro dijo. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Esto está en marcado contraste con el mundo que nos rodea. Tanto para nosotros como lo estuvo para los lectores originales de esta carta. Los capítulos 2 y 3 continúan hablando bastante acerca de la sumisión al gobierno, a los superiores, dentro de la familia, estar dispuestos a sufrir injustamente, tener compasión de los demás, no devolver mal por mal. Y luego avanzando desde el versículo 15 de 1 de Pedro 3, más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo. Porque es mejor que padezcan haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esta es una forma de ser radicalmente distinta de la del mundo que nos rodea, radicalmente diferente de nuestras tendencias humanas, radicalmente diferente incluso del Pedro más joven. Pedro había tenido dificultad en aceptar la idea del sufrimiento injusto de Cristo. Lo vemos en un famoso pasaje en Mateo 16:21. Mateo 16:21. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Podemos imaginar lo desgarrador que debió ser recibir esa reprensión de su maestro. Por supuesto, no fue suficiente para detener a Pedro de desenvainar la espada y cortarle la oreja a un hombre, en un intento de luchar contra el maltrato de Jesús a manos de las autoridades. Este fue el mismo Pedro que esa misma noche vería a Cristo modelando la conducta correcta, mientras él presenciaba los acontecimientos desde la casa de Caifás solo para negarlo momentos después. No estaba listo para ser maltratado como lo fue Cristo, para ser modelos de esa misma sumisión en santidad, de la que más tarde lo vemos hablar aquí en 1 de Pedro 3. Pero para el momento en que escribe esta carta, Pedro es un hombre distinto, ha cambiado. Es un hombre que ha aprendido, que ha crecido, que ha interiorizado aquello que su maestro le había dicho tiempo atrás en Lucas 12:8. Lucas 12:8. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Uno se pregunta cuán claramente recordaría Pedro esas palabras después de lo que más tarde experimentó. Ahora sí estaba verdaderamente dispuesto a sufrir el mal por hacer el bien.
Estaba dispuesto a hablar y dar testimonio de sus creencias cuando llegaba el momento, como sucedió en Hechos 5. Concluyamos hoy en Hechos 5, comenzando en el versículo 27. Este es el relato después de haber sido milagrosamente liberados de la cárcel por un ángel. Pedro y los otros apóstoles son nuevamente llevados ante las autoridades. 5:27. Cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Y he aquí han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pedro respondiendo y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándole en un madero. A éste lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Impulsado, guiado por el Espíritu, Pedro sabía ahora cuándo hablar y qué decir. Aunque estas autoridades, después de escuchar esto, se enfurecieron y quisieron matarlo, leemos cómo Gamaliel les aconsejó sabiamente que no lo hicieran. Versículo 38. Gamaliel habla y dice, en el presente caso les digo, apártense de estos hombres y déjenles ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Pero si es de Dios, no podrán destruirles, no sea que se encuentren luchando en contra de Dios. Versículo 40. Fueron persuadidos por Gamaliel y llamaron a los apóstoles y después de azotarles, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro y de los apóstoles? Versículo 41. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín regocijándose, porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de que Jesús es el Cristo. Pedro fue injustamente golpeado y lo cuenta como una victoria. Lo cuenta como una victoria gozosa, porque habían cumplido lo que se les había encomendado, representar el camino de vida de Dios ante un mundo que, si no ahora, un día lo comprenderá, y perseveraron cuando fue necesario hacerlo. Este fue el Pedro que escribió acerca de estar listos para presentarnos y dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso es mucho más que memorizar enseñanzas como si se tratara de estar preparados para un examen sorpresa. Cuando se nos da la oportunidad de presentarnos y responder por la esperanza que está en nosotros, debería ser un honor representar el camino de vida de Dios, lo que Él está haciendo en este mundo y lo que Él ha planeado para toda la humanidad.